Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en una nueva charla de este ciclo de webinars que el Instituto La Sordera ha querido organizar para ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial, Claudia Arriagada, de la Unidad de Inclusión de la Universidad Austral de Chile, ubicada en el hermoso sur de nuestro país, en Valdivia. Junto a ella, Hans Herrera, intérprete de lengua de señas chilenas. Cuando quieras, Claudia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Como dijo Marcelo, mi nombre es Claudia Arriagada, yo soy profesora y trabajo en la Unidad de Responsabilidad Social de la Universidad, específicamente en el programa de inclusión, en UH Inclusiva. Y bueno, para comenzar queremos explicarles un poco de cómo nosotros abordamos la inclusión o estamos intentando cambiar el paradigma de inclusión dentro de la universidad. Marcelo va pasando los diapos. Sí, entonces nosotros, bueno, desde el año pasado hemos tratado de impulsar este nuevo paradigma, entendiendo que en nuestro país aún permanece este paradigma médico sobre la inclusión. Y lo que hemos tratado de hacer desde el año pasado es impulsar el nuevo paradigma que nos invita la ONU, nos invita también el índice de inclusión de los autores que están ahí abajo citados, es el siguiente. La inclusión es un proceso que apoya a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes. Cada integrante de la comunidad es un agente de cambio comprometido desde su rol a abordar todas las formas de exclusión y marginación, disparidad e inequidad en el acceso, la participación y el logro de los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, bajo este paradigma, todos somos parte de este proceso. Todos somos agentes de cambio. Y para poder llevar a cabo este proceso de inclusión necesitamos desarrollar 3 ámbitos, que son las culturas inclusivas, que es la más importante porque de las culturas emergen las políticas y las prácticas. Bueno, políticas y prácticas también. ¿Sí? Y en la otra diapositiva nosotros quisimos exponer también cómo la universidad se ha hecho responsable de estos procesos de inclusión de personas en situación de discapacidad en este caso, porque para nosotros la inclusión no tiene que ver solo con discapacidad, tiene que ver con todos los ámbitos de la vida de una persona en que se pueda encontrar en riesgo de exclusión. Pero en este caso, y hablando de discapacidad, la universidad en el año 1998 tiene un decreto desde ese año que es el ingreso de personas en situación de discapacidad, ¿ya? Pero hablaba solo del ingreso. Posteriormente, en el año, bueno, aquí no puse el año, pero fue el 2013, salió la resolución número 5, que aprueba la creación del programa de UH Inclusiva, que es dependiente de responsabilidad social. En el año 2015 se aprobó la política de prevención y sanción del acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria. Para esto existe una comisión. Entonces, además de educar en torno a lo que pueden ser acoso, violencia y discriminación, no solo hacia estudiantes, sino entre pares y entre todos los miembros de la comunidad de la universidad, porque no solamente cuando hablamos de inclusión hablamos de los estudiantes, también hablamos de todas las personas que componemos la universidad. Entonces aquí se educa con respecto a lo que podría ser discriminación y en caso ya de que esto pase a mayores, la comisión se lleva el caso a la comisión en caso de que alguna persona se pueda sentir discriminada. Es un ente autónomo dentro de la universidad. Eso es lo que queríamos mostrar más o menos como para contextualizar cómo trabajamos en la Universidad Austral de Chile, específicamente en la sede de Valdivia, en los procesos de inclusión. Marcelo. Perfecto. Claudia, interesante. Mira, ahora, bueno, obviamente un poco en el marco que se da este ciclo de charlas tiene que ver obviamente con el tema de las personas sordas, de su educación, de su cultura,
Y justamente la idea de poder compartir con ustedes y conocer la experiencia de ustedes tiene que ver justamente con conocer cómo se está llevando el proceso de inclusión en nuestro país, que sabemos que en general estamos al debe, ¿verdad? Eso es, para nadie es un misterio. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo justamente el tema de la inclusión a nivel escolar, y una de las cosas que por ejemplo, aparecían y que se conversaba mucho tenía que ver como con los principales desafíos que se enfrentaba respecto a la inclusión de estudiantes sordos, obviamente en ese contexto de la educación escolar. Entonces, a partir de ahí quisiera como preguntarte quizás cuáles han sido como los principales desafíos, y si quieres agregar cómo lo han ido solucionando también en el camino, ¿verdad? Respecto a la inclusión de estudiantes sordos, quizás que nos cuentes un poquito cuál ha sido esa experiencia, cuántos estudiantes sordos tienen, en qué carrera están, cosas así. Sí. Bueno, el año pasado, a ver, sí, estuve un poco perdida con la pandemia, pero el año pasado ingresó el primer estudiante sordo a la Universidad Austral en la sede de Valdivia. La Universidad Austral también tiene sede en Puerto Montt y en Coyhaique. Y en Puerto Montt ya hace años que vienen trabajando con personas sordas. El ingreso ya está ahí y lo tienen, no sé si solucionado, porque cada persona nos presenta un nuevo desafío. Y en la Universidad Austral, en la sede de Valdivia, claro, como te contaba, el año pasado ingresó un estudiante, este año ingresó una estudiante también a la carrera de párvulo, así que han sido grandes desafíos. ¿Cómo los enfrentamos? Como presentábamos al principio, ¿sí? Y en este caso nosotros lo que hacemos es crear un poco de cultura con respecto a la comunidad sorda. Pasa, y yo creo que ha pasado no solamente en la educación básica, también en la educación superior. Las universidades se enfrentan a estos nuevos desafíos donde la mayoría de los oyentes desconocen la cultura sorda y no validan la lengua de señas como una lengua. Yo creo que ahí se presentan los mayores desafíos, ¿sí? Eso ha sido como los profesores entender cómo esta persona se comunica, los prejuicios muy grandes que hay es qué va a hacer cuando esta persona salga, cómo se va a desenvolver en el mundo laboral. Pero, por lo menos nosotros aquí en la sede de Valdivia, nos hemos llevado grandes sorpresas. Claro, los prejuicios están, pero esos prejuicios también se derriban educando. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con las carreras que han recibido estudiantes sordos durante este tiempo. Y para eso, bueno, los hemos invitado a ustedes también a compartir con los profesores, a educar sobre la cultura sorda. También hacemos hartos trabajos con el Instituto de Derechos Humanos, en un afán de concientizar de que todos tenemos derecho a educarnos. Ya no es una cosa de voluntades, no es que la universidad es tan buena y quiso dejar entrar a estas personas, no, la educación es un derecho, y a eso apunta también la responsabilidad social de las universidades, que van muy de la mano con los objetivos de desarrollo sostenibles, o la educación para todos. Ya, todo esto nos ayuda a generar más conciencia en las personas con respecto a la educación de las personas sordas. ¿Qué más te puedo comentar con respecto a eso? Bueno, también los mismos estudiantes hemos organizado talleres introductorios de lengua de señas y cultura sorda, que los hacen los mismos estudiantes. Entonces se inscriben profesores, se inscriben estudiantes de otras carreras, funcionarios, y eso nos ha ayudado mucho a crear comunidad en torno al tema. Ahora, nuestros talleres son muy, muy básicos, más que todo para que las personas oyentes que forman parte de la comunidad universitaria conozcan a los estudiantes que son sordos, y que los conozcan utilizando una nueva con su propia lengua, que interactúen entre ellos. Eso ha sido como un trabajo bien paso a paso. Ya, perfecto. Sí, bueno, como tú señalabas, nosotros como instituto, digamos, los conocimos ustedes hace ya unos cuantos años atrás, a propósito de una visita que nos hicieron en nuestra oficina. Y yo creo que desde ahí un poco encendieron, ¿cómo decirlo?, nuestra alerta, ¿verdad? Y muy, muy felizmente, digamos, porque ver que el tema de la inclusión, al menos a nivel universitario o educación superior, se está
llevando en todo nivel? Fuimos a la Jorge Ote, a la escuela Jorge Ote, específicamente. Porque invitamos a algunos profesores que estaban haciendo clases al estudiante que ingresó el año pasado. Y claro, yo tenía buenas referencias del trabajo que hacen ustedes. Invitamos a estos profes que accedieron y a ellos se les abrió un mundo. Entonces ellos fueron un poco también los que regresaron a la universidad a entregar este mensaje y han sido unos excelentes aliados en este proceso. O sea, para nosotros es muy importante generar comunidad. ¿Ya? No es que nosotros como programa de inclusión sabemos todo y vamos ahí donde los profesores y le vamos a entregar todos estos tips que van a solucionar todos los problemas o los desafíos que ellos pueden enfrentar. Finalmente con los profes ya se ha formado un vínculo donde sabemos que trabajar en equipo es muy importante, ¿ya? Y que si algo no está resultando o el desafío se está volviendo un poco más dificultoso, por decirlo de alguna manera, buscamos las soluciones entre todos, ¿sí? Ya, pero siempre estamos disponibles y vinculados. Claro, sí, bueno, parece que en algún momento se cortó el audio, pero justamente le estaba diciendo eso de que, no, pero el mío, me decía que felizmente cuando los conocimos, y de hecho por eso quisimos invitarlo ahora, es porque también en nuestro afán de un poco llevar la situación de las personas sordas en distintos niveles y en distintos tópicos en nuestro país, quisimos conocer la experiencia de usted para no centrarnos única y exclusivamente en lo que es Santiago, donde tampoco las cosas están tan resueltas que digamos, eso yo creo que todos lo sabemos. Ahora, respecto a esto que tú mencionas, en tu presentación hablaba como este triángulo de la inclusión, ¿verdad? Y hablaba de las prácticas, la cultura y las políticas. Si pudieras hacer una especie como de desglose, ¿dónde crees tú que están como las principales fortalezas? Puede ser en tu institución o la educación superior en general, respecto a cada uno de estos elementos, respecto a lo que son las prácticas, respecto a lo que es la cultura, o respecto a lo que son las políticas. Porque pareciera ser que respecto a las políticas estamos como resueltos, ¿verdad? Pero el papel aguanta mucho, como dice el refrán, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho, en esa pirámide que mostrábamos ahí, claro, lo más fácil podrían ser las políticas, porque en el fondo encargas algo y de hecho ahora en la universidad se llevó al Consejo Académico una política específica de inclusión de personas con discapacidad. Entonces eso se está evaluando, se está socializando con los estudiantes para que ellos también puedan aportar. Pero claro, se va a aprobar la política, pero cómo llevas a la realidad esa política tiene que ver con la cultura que tengamos dentro de la universidad y en cualquier institución. Las universidades acogen a muchas personas, entonces es muy difícil crear culturas porque cada persona tiene su propia experiencia, sus propias creencias también. Y es difícil trabajar con eso. Por eso es importante que las instituciones tengan sus valores como las tienen todas las instituciones de educación superior y las personas que trabajan ahí los puedan conocer. Entonces vamos como por el mismo objetivo, ¿ya? Pero claro, la cultura es el desafío más grande y si tienes cultura vas a tener buenas prácticas. Entonces, esta pirámide y estas tres dimensiones que presenta van de la mano, van avanzando de la mano. Entonces, claro, en la universidad tenemos políticas, sí, tenemos y estamos avanzando y seguimos avanzando en eso. ¿Estamos en un proceso de crear culturas? Yo creo que sí. Yo creo que hemos avanzado bastante. A pesar de todos los desafíos como la pandemia, que ya no estamos de manera presencial, pero es como que igual esta pandemia a nosotros por lo menos nos ha jugado a favor, por decir algo, porque parece que las personas están más disponibles virtualmente. Entonces no necesitas agendar una reunión, pedir una sala, y esto nos ha facilitado bastante el vínculo. Y bueno, las prácticas son consecuencias de, como te decía, de tener políticas y cultura. Pero no vamos a tener políticas tampoco si las personas que formamos la comunidad universitaria no las solicitamos. O sea, así funciona
funciona este paradigma de inclusión bajo el que nosotros trabajamos. Perfecto. Oye, Claudia, y acá como entrando quizás al área más chica y pensando un poco también en... Porque hay muchas mamás y apoderados, que sea padres de familia, que ven estas charlas, un poco así nosotros lo hemos visto a través del registro que hacemos para cada uno de los temas. Y quizás contar un poquito como en el área chica, cómo funciona el proceso de inclusión, el día a día. Bueno, estamos en un contexto que es un paréntesis, pareciera ser del día a día, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo se recepcionan quizás los estudiantes sordos? En este caso, en el fondo, si un apoderado te preguntara esto, ¿qué le responderías, digamos? Tiene que ver mucho con... Claro, sí. Yo, para ser sincera, por ejemplo, yo como usuaria de este webinar, claro, puedo ver las temáticas y voy a decir, voy a ir a esta temática porque tal vez me van a entregar algo que yo puedo también utilizar. No sé si este webinar va a hacer eso, como va a dar tips, porque, como decía antes, va a depender mucho del estudiante que ingresa, de sus características. Entonces, yo no le podría decir a los papás o a los profes, decirles como, mira, ¿sabes qué? Tú puedes hacer esto, así lo estamos trabajando en la universidad y va a resultar. Porque como tú también explicabas, la realidad que existe en regiones con respecto a personas sordas es muy distinta a lo que hay en Santiago, y aún así en Santiago hay dificultades. Imagínense en el sur, donde no hay escuelas, por lo menos aquí en el sur ya no existen las escuelas para sordos, están incluidos en las escuelas regulares, donde tampoco reciben los apoyos que son necesarios. Y ahí también comparto totalmente la visión de Verónica cuando nosotros fuimos a la pasantía de la Jorge Ote, que ella nos decía, y también le decía a los profesores, o sea, existe una ley de inclusión de personas con discapacidad, pero no significa que todos tienen las competencias para ingresar a la educación superior. Y en eso hay que ser realista. ¿Por qué? Porque finalmente generas muchas expectativas con las personas y no estás solucionando el problema de base, que es la educación escolar. Ahí se tienen que entregar todos los apoyos para que estas personas lleguen preparadas a la educación superior. Pero sin duda, nosotros al conocer estas realidades como universidades también debemos hacernos cargo. ¿Ya? La responsabilidad social que está ahí. Cómo la universidad se hace cargo de formar, por ejemplo, profesores que atiendan a la diversidad, no solo a las personas sordas, a la diversidad que es inherente al ser humano. Entonces, ¿cómo la universidad forma a estos profesionales que van a ir a formar a otras personas? Es un círculo más que todo, para nosotros. Pero en el caso específico de nosotros, ¿con qué nos hemos encontrado? Bueno, el año pasado, fue a este estudiante que le tocó la responsabilidad de abrir un camino, ya de lidiar con prejuicios que finalmente cuando los profesores se fueron vinculando con el estudiante, vieron que sin duda tenía muchas competencias para estar ahí, muchos de esos prejuicios se fueron derribando, y lo importante que creo que pasó acá también, que la universidad como institución se hizo responsable de, por ejemplo, los intérpretes, ¿ya? Entonces aquí los estudiantes sordos, por lo menos en la Universidad Austral, no necesitan tener aprobado este proyecto del Senadis para poder estudiar. Aquí la universidad se hace cargo de los intérpretes, por lo tanto el estudiante se puede despreocupar de eso, si se va a aprobar o no el proyecto y cuándo va a llegar, cuándo van a llegar los fondos. Por ejemplo, en la sede de Puerto Montt, eso está solucionado, los intérpretes están contratados por las 44 horas, acá en Valdivia están contratados por media jornada, tenemos 2 estudiantes, así que hay 2 intérpretes. Y también las colegas de Puerto Montt impulsaron también un decreto que tiene que ver sobre el trabajo del intérprete en la universidad. Ya, entonces ahí hay un lenguaje en común con respecto a lo que es el intérprete. No es que el intérprete, porque también existía esa confusión al principio, como que el intérprete se hacía cargo del estudiante y casi que era el profesor. Eso ya
está solucionado, creo, en la universidad con respecto al pensamiento que pueden tener los profesores. Y luego este año ingresó otra estudiante a la pedagogía en educación parvularia, que además es una carrera nueva. Así que para ellos así un día ahí, porque ellos han trabajado muy bien. Participan de todos los talleres que nosotros les podemos ofrecer, toman los talleres de lengua de señas que los chicos están haciendo también. Hay un trabajo en equipo también ahí, transdisciplinar, no solamente... Y eso es lo que me gusta también de trabajar con estos colegas, que son lo suficientemente humildes como para recibir orientaciones desde nosotros, y nosotros también desde ellos, y cómo podemos ir direccionando este trabajo, porque la idea no es que los chicos que ingresaron pasen por la universidad y terminen y se acabó el trabajo. La idea también de nosotros es ir detectando por qué los estudiantes llegan en estas condiciones en la educación superior, sabiendo nosotros y conociendo a los chicos que tienen muchas capacidades. O sea, nosotros le hemos prestado apoyo y vemos cómo los chicos aprenden muy rápido. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese transcurso? ¿Qué pasó de la enseñanza básica, en la enseñanza media? Y sin ánimo de criticar, al contrario, ver qué debilidades pueden haber ahí para nosotros como universidad poder aportar también a eso, a mejorar, y que los estudiantes puedan seguir accediendo a la educación superior. La idea no es cerrar las puertas a los estudiantes sordos, sino que tener una atención oportuna, darles una atención oportuna para que puedan llegar con las competencias necesarias para estudiar en una profesión. Perfecto. Y justamente eso, Claudia, y la última pregunta que te hago para ya darle la oportunidad a las personas que nos están viendo. Hablando de estas competencias que tú mencionas, uno sabe que, bueno, quienes trabajan en el tema de la educación superior, que los estudiantes ingresan a la educación superior, universidades, institutos con distintos niveles, ¿verdad? Y es un tema constante que se conversa, al menos en los planteles académicos, docentes, y hay un tema que tiene que ver como con las habilidades académicas necesarias para cursar la universidad, que son habilidades, podríamos decir, transversales, que no tienen que ver con los conocimientos, porque se supone que estos se van a desarrollar en la misma institución. ¿Cuál crees tú que serían algunas de las habilidades quizás académicas, personales, blandas, que tú creas que podrían tener o debiesen tener los estudiantes sordos para cursar con éxito una educación superior? Claro, nosotros sí. Personalmente creo que no solo los estudiantes sordos, todos los estudiantes que egresan de la enseñanza media deberían haber podido desarrollar por lo menos un pensamiento crítico, tener opinión de ciertos temas, tener hábitos y gustos por la lectura, para poder formar tu propia opinión. Yo creo que eso es básico para alguien que quiere ser un profesional que va a aportar socialmente en el futuro. Va a tener un impacto, o sea, el trabajo que nosotros hacemos o que van a hacer estos futuros profesionales va a impactar socialmente. Y en eso, claro, tenemos que tener un pensamiento crítico, opinión, y para tener un pensamiento crítico y opinión, tienes que tener un gusto por la lectura, informarte, y sabemos que esa es una gran barrera en las personas sordas por ahora. Entonces, claro, la debilidad que se ve específicamente en general en las personas sordas, y todos lo sabemos, en la lectoescritura. El problema es que de repente nos enfocamos mucho en que las personas sordas escriben o no escriben ciertas palabras, pero no sabemos si las comprenden. Yo creo que, y también lo hemos conversado con ustedes y con los directores de carrera acá también, más que hacer un plan de trabajo para que los estudiantes sordos aprendan a leer express, es desarrollar su lenguaje, su propia lengua, que ellos puedan desarrollar la comprensión en ciertos términos en los que se van a desarrollar en sus áreas de trabajo, tal vez. Pero yo creo que por ahí van las competencias de acceso que deberían tener las personas sordas para la educación superior. Que no sé cómo está solucionado en algunas universidades en Santiago,
claro, ustedes tienen escuelas para sordos, que eso es una gran ventaja. Yo creo que ahí el tema de inclusión se tergiversó un poco, porque la igualdad de oportunidades no es equidad. Y las personas sordas, así como también en la universidad este año ingresaron muchas personas Asperger o de la condición del espectro autista, necesitan aprender de las formas que ellos requieren. Y eso es equidad. Entonces, una opinión muy personal, creo que cerrar las escuelas para sordos e incluirlos o integrarlos de hecho a los PIE no es una solución, considerando que tampoco en Chile tenemos formación de intérpretes. Entonces los dejas a la deriva y finalmente sucede esto, que los chicos transitan por la educación escolar, egresan y no tienen las competencias de egreso, pero tienen el papel, digamos, tienen el papel de egreso. Entonces, ¿qué les puedes decir? Que no, si el mismo ministerio te está diciendo que sí las tienes, pero no las tienes. Entonces hay unos vacíos ahí que son más profundos de solucionar, pero que sí las universidades tenemos responsabilidades en eso. Bien. No sé si sí, bueno, un tema como sin duda que va a abrir harto la discusión de quienes nos están acompañando hoy. Desde ya y antes de despedirme y pasar a la ronda de preguntas, te agradezco mucho el que te haya dado el tiempo, no quiero absorber toda la conversación, así que nada, agradecerte que te haya dado el tiempo de acompañarnos y vamos a pasar a las preguntas. Sí. O sea, lo último decir que, bueno, creo que ninguna universidad tiene como la receta para que los estudiantes sordos transiten, porque todos sabemos o la mayoría que trabajamos con personas sordas, las debilidades que existen en la educación con respecto a eso. Entonces yo creo que estos espacios son muy buenos para conocernos entre nosotros que trabajamos con estudiantes sordos y cómo podemos ir aportando a esto. O sea, nosotros no venimos a dar ninguna receta, quizás al contrario, a recibir más sugerencias o de hecho conocer a otros colegas que trabajan en otras universidades y lograr hacer un trabajo transdisciplinar que aporta a esta comunidad de verdad. No debería hacerte más preguntas, pero ya que tocas ese tema, lo último que te pregunto, ¿existe o participan ustedes o sabes de la existencia de alguna red quizá, ya sea a nivel académico, universitario, directivo o estudiantil, que vincule a los estudiantes sordos y la educación superior? Mira, lo que nosotros hemos participado hasta ahora es en la G9, en temas de inclusión, pero general. Sí, como se abordan, hacemos una reunión una vez al año y participamos con las otras colegas que trabajan en los programas de inclusión, pero abordamos la inclusión desde lo general, o vamos y compartimos experiencias que hemos tenido últimamente. Y también la RESI. Pero tal vez podríamos hacer algo, porque no sé si hay algo específico de estudiantes sordos en educación superior, que creo que es necesario. Y tal vez esto es una buena oportunidad para generar algo así. Bueno, ahí queda quizá extendida la invitación, ¿verdad? Ya, bueno, no te quito más tiempo, pasemos a las preguntas. Muchas gracias, Claudia.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición del ciclo de charlas abiertas del Instituto de la Sordera. En esta ocasión, nuestro tema es Inclusión de estudiantes sordos en la educación superior. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Claudia Arriagada, profesora diferencial, especialista en discapacidad intelectual en la Universidad Austral de Chile. Bienvenida, Claudia. Hola, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro ciclo de preguntas. Y la primera pregunta nos la hace Carlos Andrés Carrera y nos dice, ¿qué han podido hacer para promover adecuaciones en las clases, evaluaciones y que los profesores comprendan la forma como aprenden las personas sordas? Ese es un proceso difícil, primero decir eso, porque la cultura sorda no es algo que se ha difundido lo suficiente. La comunidad sorda lo ha hecho, pero sin duda que necesitan aliados como los oyentes para hacer este proceso. Entonces, cuando entra un estudiante sordo a una universidad donde hay una cantidad de personas tremenda y todos somos oyentes, es difícil. Es una cultura que cuesta visibilizar. Y como lo que hemos intentado hacer nosotros, específicamente en la sede de Valdivia, es primero es hacer comunidad con los docentes y con los funcionarios. Y también con los estudiantes de pregrado, en este caso que eran los compañeros de nuestro estudiante. Vincularnos y educarlos. ¿Ya? Eso fue lo primero que hicimos mientras el estudiante transitaba en la carrera. Y para eso es importante hacer redes con instituciones externas que se manejen bastante bien en el proceso, y nosotros nos vinculamos directamente con la Escuela Jorge Ote. Y para crear conciencia en los docentes, lo que hicimos es, una de las estrategias que utilizamos es hacer una pasantía en la Escuela Jorge Ote, ya para que los profesores que nunca habían compartido con la comunidad sorda pudieran ver cómo era una clase, que los estudiantes sordos también pueden profundizar en ciertos temas. Entonces así también fuimos derribando mitos, porque había muchos mitos con respecto a las personas sordas, como por ejemplo que el nivel intelectual que pueden llegar a tener, ¿sí? que la lengua de señas no es tan estructurada, no tiene la misma profundidad que otra lengua, y así hemos ido derribando mitos, pero construyendo comunidad, ¿sí? Y siempre estar apoyando a los profesores constantemente, además de que la universidad como institución, y creo que esto también es importante, se hizo cargo de los intérpretes, ¿sí? Los intérpretes están contratados por la universidad, entonces siempre están disponibles también para apoyar a los profesores. Entonces tenemos un grupo, no solamente del programa UH Inclusiva, que apoya a los profesores, sino que también están los intérpretes y otros profesores de ciertas asignaturas y carreras que ya están sensibilizados con el tema. Eso, no sé si... Muchas gracias. Sí, bueno, justo en esa línea nos preguntan cómo se potencializan las habilidades del español escrito, considerando que toda la información o gran parte de ella es transmitida en ese formato. Bueno, ahí primero que están los intérpretes, que es un puente fundamental para los chicos, y intentamos hacer cómo se potencia la lectoescritura. Eso también lo hemos conversado específicamente con Marcelo, que también trabaja en la Escuela Jorge Ote, con Verónica, por ejemplo, y con otras personas sordas también, que más que el desarrollo de la lectoescritura, lo que hay que potenciar es el desarrollo de la lengua materna. ¿Sí? No hay que en este caso los estudiantes que son sordos puedan profundizar lo que es un concepto
no sé, por ejemplo, los chicos estudian pedagogías, tal vez que es el currículum, por ejemplo. Más que empieza a deletrear currículum y que se aprenda esa palabra de memoria, que pueda interiorizar realmente lo que es el currículum, y eso no lo va a lograr si no es en su propia lengua, como cualquier otra persona que maneje otro idioma, claramente lo vas a entender mejor en tu lengua materna. Y luego pasar a esas otras habilidades del desarrollo de la lectoescritura, y para eso nuestra planificación es contratar a un docente sordo o a alguien afín en temas tengo un título afín en temas de educación. Sí, y eso es algo que tenemos planificado para el segundo semestre. Pero siempre contando con la presencia de una persona sorda profesional que tenga habilidades que se maneje en su primera y en la segunda lengua, también para potenciar y mostrar que existen profesionales sordos dentro del país y que pueden ser tan capaces como un profesional oyente, pero tienes que darle el espacio. Eso con respecto a esa pregunta. Claro, muchas gracias. Recordemos que el Colegio Dr. Jorge Ote tiene actualmente un director de la comunidad sorda. Entonces, justamente continuaremos con ese tema. Nos preguntan, ¿se realiza algún trabajo en relación a actividades extracurriculares y participación de estudiantes sordos más allá de ámbitos académicos? Sí, o sea, los chicos sí participan en actividades extracurriculares, porque además la universidad tiene distintos programas. Para eso también los acompañan sus intérpretes, y además, como un proceso de concientización, los mismos estudiantes están haciendo talleres introductorios de la cultura sorda y lengua de señas, lo más básico, a docentes, funcionarios y estudiantes también. Y lo que hacemos ahí es que tratamos de que estos grupos no solamente exista como un estamento, sino este taller no es solo para estudiantes, sino que todos se mezclen ahí, funcionarios, académicos y estudiantes. Y lo que estamos intentando este año, o por lo menos lo que queda de año, es que esto se mantenga. Entonces los talleres duran 5 o 6 semanas y luego comienza otro. Entonces así logramos hacer una comunidad horizontal también. Claro, muchísimas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿si es que existe algún perfil de ingreso de personas sordas a las universidades? No, hasta donde yo sé no existe un perfil de ingreso, que es algo también que se ha conversado con las otras sedes. Por ejemplo, la sede de Puerto Montt, hay estudiantes sordos. De hecho, ya tienen mucho más experiencia trabajando con estudiantes sordos que la sede de Valdivia. Solo que, claro, la diferencia entre Valdivia y Puerto Montt es que en algún momento hubo escuela para sordos en Puerto Montt. Tal vez las habilidades, no estoy segura, pero las habilidades de los estudiantes sordos de esa sede son distintas a las que puede desarrollar un estudiante que estuvo escolarizado en Valdivia, donde no hay escuelas para sordos. Por lo tanto, efectivamente es algo que se ha conversado. Porque claro, un estudiante que pasa por una escuela tradicional, regular, sin un equipo preparado para atender esta interculturalidad, lo único que va a hacer es transitar por la escuela, y lo que les pasa a muchos estudiantes en regiones es que egresan analfabetos del sistema. Pero tienen, como conversábamos con Marcelo igual, tienen la licencia de enseñanza media que dice, oye, este estudiante tiene estas competencias, entonces puede entrar a la universidad. Tiene las competencias para transitar. Y resulta que te encuentras con otra realidad, que las personas que nos vinculamos con la comunidad sorda sabemos que hay una vulneración de derechos con esos temas. O sea, no se visibiliza de esa manera de que es una vulneración, pero lo es, ¿ya? Entonces aquí empiezan las barreras y los cuestionamientos de los docentes, pero, claro, y si hacen una prueba de ingreso, también puede ser tomada como una discriminación. Entonces, por lo menos nosotros, un desafío que nos hemos planteado es
es llevar este problema, que la comunidad sorda ya lo conoce, y trabajarlo con ellos, ¿sí? Trabajarlo con la comunidad sorda. Entonces, en caso de que, no sé, se llega a una conclusión, por ejemplo, de que es necesario hacer una prueba de ingreso para estudiantes sordos o para cualquier otro estudiante, porque también la universidad tiene ingreso especial por discapacidad. Entonces, que la discapacidad no sea el mérito para ingresar, ¿sí? Sino que tengas el espacio o la oportunidad de que en las condiciones que yo tengo, puedo dar una prueba bajo esos parámetros. Pero es algo que se tiene que hacer con la comunidad sorda, me imagino, y para eso existen profesionales. Está Juan Luis, que es el director de la Escuela Jorge Ote, está Paula también. Hay grandes profesionales dentro de la comunidad que pueden aportar a la universidad a desarrollar cosas así. Pero para eso tenemos que vincularnos, sin duda, para no cruzar la línea, ¿entiendes? Porque se puede tomar como una forma discriminatoria si no lo abordamos desde las personas que saben la experiencia. Yo no puedo medir la capacidad de lectoescritura, por ejemplo, porque ese es el gran problema de los docentes en general. Es como, oye, este chico no lee, ¿qué hago con mis materiales? Pero claro, ahí entraríamos como en otra conversación, que es las competencias de un docente para atender a la diversidad. O la universidad cómo entrega esas herramientas también. Y hay otra conversación que es otro tema también. Pero solamente con respecto a esto de las personas sordas y su ingreso, pienso que no sería malo que existiera una prueba, porque así también los mismos estudiantes sordos empiezan a mirar para atrás. Empiezan a decir, oye, pero te necesito esto para entrar a la universidad porque no lo aprendí donde lo tenía que aprender. ¿Sí? Pero no hay algo solucionado en realidad con respecto a ese tema, hay ideas. Sí, justamente sobre esa respuesta que nos daba sobre vinculación, nos llega esta pregunta que dice, ¿han pensado realizar algún tipo de trabajo conjunto con este sector, vincular la educación superior con la educación básica y o media? Sí. Lo hemos pensado, es algo que estamos también conversando. Bueno, la sede en sí es nueva en este proceso, pero el objetivo que nosotros tenemos específicamente con las directores de carrera, lo hemos conversado de cada pedagogía también, es que si nos estamos dando cuenta que están entrando estudiantes sordos con estas pocas competencias para la educación superior, también nosotros como universidad socialmente responsable tenemos que hacernos cargo de este problema, porque la universidad es la que forma a los profesionales que van a impactar socialmente, forma profesores que van a ir en un par de años a una escuela donde van a haber estudiantes sordos y que van a ser los responsables de que no se vuelva a vivir este proceso. Entonces ahí efectivamente hemos conversado de cómo nos hacemos responsables, por lo menos en nuestra región, sobre este tema. Tal vez desarrollar ciertos programas pilotos en conjunto con la comunidad sorda dentro de la universidad y ver cómo funciona y luego ir a mostrarle a las escuelas que esto funcionó. Entonces, que se pueda hacer de esta manera. Nosotros cuando fuimos a la pasantía a la Escuela Jorge Ote nos dimos cuenta de varias estrategias que ellos utilizaban y que no es imposible de hacer, no necesitas grandes cantidades de dinero o, no sé, un trabajo muy complejo para llevarlo a cabo. Lo que necesitamos es vincularnos con la comunidad sorda. Eso sí es fundamental. Muchas gracias, Claudia. Quiero invitar a todos los que nos están viendo ahorita a poner sus preguntas en el chat para que puedan ser respondidas. No sé si gustes agregar algo, Claudia, sobre tu experiencia en esta charla. Bueno, yo les agradezco la invitación. Nosotros, vuelvo a repetir, somos nuevos en esta experiencia, pero sin duda todas las personas que estamos involucrados en este proceso estamos muy entusiasmados también con como decía en la respuesta anterior, poder aportar más que solo apoyar a los chicos en el proceso y que se titulen,
es poder aportar a la comunidad también. Así que yo estaba un poco, decirles que voy a ser bien honesta, estaba un poco nerviosa porque generalmente cuando uno asiste a estas charlas, uno espera algo nuevo o algo que me pueda servir, alguna receta, y no, en estos temas no hay recetas tampoco, entonces solamente podemos compartir experiencias y nutrirnos los unos de los otros entre universidades. De hecho, nosotros conversábamos también con otra colega de otra universidad para saber cómo había sido la experiencia que tienen ellos con respecto no solo a personas sordas, sino también a personas de la condición del espectro autista también, que es otro tema interesante en la educación superior. Claro que sí, es un gran tema. Y ya nos llegó otra pregunta en la que nos dicen, un segundo que creo que nuestro intérprete con todo el movimiento social que como país hemos vivido desde el año pasado y sabiendo el rol que juegan las universidades y los estudiantes universitarios en el desarrollo de estas, ¿ves que los estudiantes sordos tengan un rol activo en ellos? ¿Participan de las actividades que implican la vida universitaria y de ser así, cómo lo hacen? Bueno, en la universidad los estudiantes se organizan y realizan asambleas, o sea, han realizado asambleas no solamente por el estallido social, ahora en pandemia también. Todos sabemos las crisis que están viviendo las universidades. Y en ese contexto los chicos se organizan bastante, cuando digo los estudiantes en general, a través de asambleas. Y los estudiantes sordos sí participan, pero también participan, o sea, están sus intérpretes y sus compañeros los invitan porque los centros de estudiantes también están organizados. Ahora, la decisión de participar o no es del estudiante. En este caso, en la universidad son solo dos y hay uno de ellos que es bien activo y otro que se mantiene más distante, porque son personas sordas, pero no son iguales. Cada uno tiene sus propias experiencias e intereses. Pero sí está la oportunidad para que los estudiantes sordos participen de estos encuentros. Los intérpretes están siempre disponibles y entiendo que en Puerto Montt es exactamente igual. Y una experiencia que me gustaría rescatar de Puerto Montt. Nosotros habíamos invitado a la colega, pero no se pudo sumar. Ellos, como son un grupo, son como 7 estudiantes sordos en esa sede. Entonces ellos todos los viernes hacen reuniones. Entonces, intercambian experiencias de la semana junto a sus intérpretes y entiendo también que en algún momento hicieron algo con docentes o una docente. Y se reúnen y ahí surgen nuevas señas con respecto a lo que es pregrado. Entonces, esos son cosas que a uno le pueden parecer, pero solo se reúnen, pero es muy importante. De hecho, se están vinculando con los estudiantes de Valdivia. Hay también en Puerto Montt, bueno, está Hans, que es un estudiante sordo, muy líder también de la comunidad. Entonces, esos procesos son importantes. Dar los espacios, no solamente que los estudiantes transiten por pregrado, vayan a la clase, tengan su intérprete y las adecuaciones, la vida universitaria es mucho más que eso, y generar estos espacios para los estudiantes donde ellos sean los que los lideran es importante. Ya me olvidé la pregunta que me hiciste. Era justo como de la situación que se estaba viviendo, pero de lo que estabas comentando salió otra pregunta, porque también quieren saber cómo se está abordando la educación a distancia con estudiantes sordos en este contexto de pandemia. Sí, como la mayoría de las universidades, estamos con plataformas como Zoom, y eso, o sea, se conectan a través de su clase y en la clase también está el intérprete. Y además nosotros como programa, nuestro programa, el rol que cumple es atender brindar apoyo a la diversidad dentro de la universidad, crear cultura y en caso de discapacidad específicamente son brindar los apoyos. Ahora nosotros queremos demarcar un poco la cultura sorda desde la discapacidad, porque es como que hay una contradicción. Entonces lo trabajamos desde la interculturalidad
pero siempre estamos pendientes, comunicándonos con los estudiantes para ver si o qué apoyo están requiriendo. Sí, por el tema de conectividad, por el tema de, no sé, problemas con tu computador. Y en la clase están los intérpretes también, como está Hans ahora. Claro, no tan grande, pero están. Muchas gracias, Claudia. Como dices, este es un espacio para compartir experiencias y por eso te agradecemos que nos des un poquito de tu tiempo. Y voy a cerrar con esta pregunta que dice, ¿consideras que crear un proyecto pedagógico en una universidad es complicado llegar a acuerdos con líderes sordos y profesionales oyentes? ¿Cómo lo has abordado? Yo encuentro que no, yo lo tomo como un desafío y como una oportunidad para hacer cosas nuevas. Cuando somos conscientes de la institución en la que estamos, como una universidad, vamos a entender el impacto que eso tiene socialmente. Y bueno, todo apunta hacia allá, ¿no? La ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el que habla de la educación inclusiva, todo apunta a un trabajo transdisciplinario. ¿Ya? Entonces, como profesional debemos tener esas competencias para compartir experiencias y no quedarnos en el individualismo, a veces un poco también por ego, no queremos compartir o no queremos aceptar que desconocemos ciertos temas y que hay otras personas que nos pueden nutrir con respecto a eso y podemos hacer un tremendo trabajo. Para mí no es difícil, para mí es una oportunidad y es un desafío que tenemos también y en el que se han involucrado varias personas más, no solo nosotros, también con la llegada de los estudiantes a pregrado en la Universidad Austral en Valdivia. Claro, hay sin duda que van a haber personas que tienen ciertos prejuicios y temores, pero también hay otro grupo tan importante que es muy proactivo, propositivo y han sido muy abiertos y humildes para decir, oye, sabes que no sé, pero quiero aprender. Y en eso se han sumado algunos profesores como Yesenia, Felipe, Jimena y un montón de profesores más, Rodrigo, con quien también fuimos a la pasantía, y otros que están muy entusiasmados también porque pasa esta pandemia para poder en el futuro volver a hacer otra pasantía. Yo no lo encuentro un tema difícil, de hecho encuentro que es enriquece, porque por lo menos lo que nos sucedió, la experiencia que tuvimos en la universidad con las ingenierías, ellos como que se entusiasmaron, vieron aquí una oportunidad de hacer, oye, ¿qué pasa con esta comunidad que no tiene mucho acceso a la información y nosotros no sabíamos? Y ahí se generó un grupo de tesis liderado por un profesor, Víctor, que también es que tiene todas estas virtudes de querer aprender de los demás, y están desarrollando un software bien interesante donde vieron la necesidad de vincularse con la comunidad sorda y empezaron a trabajar con los estudiantes. Ahora, el software no está tan desarrollado, pero la experiencia que se vivió ahí, que pudimos ver de que el trabajo transdisciplinario y considerar a las personas es importante, eso es una experiencia que a ellos los va a formar como profesionales totalmente distintos en el área. Listo, muchas gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos. No sé si quieras agregar algo, Claudia, o estamos listos para... Solo agradecerles por la oportunidad de mostrar nuestra experiencia y abiertos a cualquier otros colegas que puedan estar ahí viendo la transmisión para que nos conozcamos y podamos hacer nuevas cosas en pro de la diversidad. Claro que sí, muchas gracias. Y queremos recordarle que nuestra siguiente charla abierta es el 16 de julio. Hoy es 16 de julio. 26 de julio. Con el tema Desarrollo Narrativo en Lengua de Señas Chilena, con nuestra invitada Fabiola Otalora. Y les recordamos que esta y las charlas pasadas están disponibles en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes para saber nuestras charlas del próximo mes.
y les agradecemos como siempre que nos hayan visto en esta charla abierta. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a Hans por la interpretación. Hasta luego.